Shabbat Shalom, estimados Javerín Javerot, un saludo a la distancia. Que el bendito sea llene la vida de todos de mucha bendición. Hoy estamos ya concluyendo este preciosísimo Shabbat, un Shabbat tan especial, en el cual, bueno, pues es un Shabbat, podría decirle yo, diferente, claro que sí. Un Shabbat en el cual nos ha llevado a estar haciendo mucha introspección. Un Shabbat en el cual, como su nombre lo dice, este Shabbat es un Shabbat Shuvah, se llama. ¿Por qué se llama Shabbat Shuvah? Se llama así porque es el primer Shabbat que tenemos en este año nuevo que estamos empezando. Es el primer Shabbat, pero no es por eso que se llama Shabbat Shuvah. No porque sea el primero del año, sino porque se encuentra en medio de los días intermedios que se encuentran entre Rosh Hashanah y Yom HaKippurim. Por esa razón, como los días de esos 10 días que se encuentran diferentes, se les llama los 10 días de Teshuvah. Por eso este Shabbat se llama Shabbat Shuvah, en el cual se agregan, obviamente, en estos días bendiciones especiales. Incluso en el rezo de Shabbat se agregan rezos especiales. Y ahora estamos ya culminándolo, agradeciendo primeramente al bendito sea Akadosh Baruj Hu Todopoderoso, porque nos ha estado permitiendo la vida, la existencia, el bien para poder estar sentados en un Shabbat como este de hoy. Bendito sea Akadosh Baruj Hu por ello, y así mismo que el bendito sea bendiga la vida de todos y cada uno de todos, donde quiera que se encuentren. Baruch Hashem. En este Shabbat próximos a Yom HaKippurim, ya escasamente, que serán 4 días, prácticamente podemos decirlo así. Sí. 5 días. No 5, 4 días, prácticamente ya puedo decir el primero, segundo, tercero y ya el cuarto. Ahora tenemos y vamos a concluir en este Shabbat explicando un poquito por el tiempo que no tenemos suficiente de la parashá correspondiente a esta semana que ya está concluyendo con este Shabbat. La parashá se llama Parashá Vayelech. Vayelech, como bien empieza diciendo el capítulo 31, verso 1 del libro de Barim, empieza diciéndonos así: Vayelech Moshe, ¿sí? Vayelech Moshe, Vaidaber et Hadebarim, Jaele el Kol Israel. Dice que fue Moshe y le transmitió estas palabras a todo el pueblo de Israel. Cuando vemos nosotros aquí esa palabra, todo el pueblo de Israel, ¿sí? Nos está abarcando la totalidad de todo el pueblo de Israel. En aquel momento, los millones de personas que se encontraban ahí en la planicie del valle de Moab, ¿sí? En esa planicie del valle de Moab, donde Moshe Rabeno está haciendo sus últimas palabras, sus últimas recomendaciones. ¿Para qué? Para dejar un pueblo más instruido. De hecho, cuando nosotros vamos a leer aquí el segundo verso, nos dice, hermano Edgar, ¿puede ponerle mute a su celular, por favor? Dice el verso número 2 del capítulo 31,
Dice así el verso 2. Bayomer, sí, Bayomer Alejem. Dice que les dijo, ¿a quiénes? Alejem, a ellos. Les dijo a ellos, Moshe Rabbeinu les dice a ellos, ven mea bezrim shana. Dice, hoy cumplo 120 años. O sea, ¿cuándo cumple esos 20 años? Anoji Hayom, dice el siguiente frase, Anoji Hayom. El día de hoy, dice Moshe Rabbeinu, cumplo 120 años. La Torah, amigos, hermanos, amados, es tan perfecta que nos enseñan nuestros sabios que Kadosh Baruj Hu, cuando dice que Moshe Rabbeinu va a vivir 120 años, es porque él va a morir también, como bien dice el verso siguiente, que va a morir. Él mismo lo va a ir diciendo, va a morir en este día va a morir Moshe Rabbeinu ahí cuando está hablando, y dice que va a morir justamente en el momento cuando él nació. Cumplidos, la Torah cumple hasta los minutos, los segundos, si queremos llamarle así, en los días. No le queda a deber a nadie nada. Kadosh Baruj Hu no le queda de ver a nadie nada. Y si bien le dijo a Moshe Rabbeinu que iba a vivir 120 años, son 120 años contados las horas, los minutos y todo para que sean cumplidos. Así que Moshe Rabbeinu aprovecha todo el momento de su vida, todo ese tiempo que está sirviendo a Kadosh Baruj Hu, lo aprovecha al 100%, y por eso tenemos este discurso que está dándoles a todo el pueblo, como dice ahí, al Kol Israel, a todo el pueblo, le está dando el discurso que duró 36 días completos, porque empezó desde, ¿no se acuerdan ustedes cuándo empezó? Desde el primero del mes, ¿verdad? Que empezó a dar ese discurso. Y ahora para el día de su muerte se cumplen los 36 días completos. ¿Para qué? Para dar ese discurso. Hoy está cumpliendo los 36 días, está haciendo los últimos preparativos antes de fallecer. Y asimismo tenemos enseguida el verso 3 que dice, Hashem tu Elohim, dice Hashem tu Elohim, él cruzará ante ti. ¿Por qué? Porque le está diciendo, en el mismo verso 2, cuando dice, hoy tengo 120 años, dice, ya no podré, esa palabra está impresionante, ya no podré salir y volver, no podré salir y volver. Pues Hashem me dijo, tú no vas a cruzar ese Jardín. Esas palabras que le dolieron a Moshe Rabbeinu tanto, no vas a poder cruzar ese Jardín, porque ahora Hashem tu Elohim va a cruzarles a todo el pueblo por medio del liderazgo de Yehoshua o Yeshua Ben Nun, y él es el que se va a encargar de cruzar al pueblo. Bien. Ay, perdón. Un segundo. Ya hice la bendición por el agua, Ok. En todo esto dice el verso, reunirás a todo el pueblo. ¿Cómo se le llama a ese mandamiento de reunir a todo el pueblo? Porque es un mandamiento. Kadosh Baruj Hu le dice, reúne a todo el pueblo. ¿A qué todo el pueblo se está refiriendo? Se está refiriendo a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los policías, a las niñas, a los niños, hasta los lactantes. Y en la otra parasha anterior vimos que decía al aguador y al leñador. ¿Cómo se llama ese mandamiento cuando dice, le dijo Kadosh Baruj Hu, reúne a todo el pueblo?
Ese mandamiento se llama Jacagel, o podemos decir pronunciado así. Así es, Jacagel, o así se llama, Jacagel. Acagel. Akegel. ¿Cómo se pueden pronunciar más suave? Tal vez Akegel. Akegel, Akagel, Akagel. O aquel, sin sonar la H que lleva ahí, aquel, porque entre la Kaf y la Lam lleva una G. Entonces, aquel, la H es muda siempre, aquel, vamos a decirle aquel. Tal vez sea, pronuncie así mejor. Perdón, quedando un poquito con poquita tosecita. Este mandamiento es el mandamiento que se encuentra, como bien dice ahí el verso 9 del capítulo 31, sí, que es donde va a estar reuniéndose a todo el pueblo. Y que, ¿para qué y cuál es el motivo de reunir al pueblo? Bueno, el verso 31 nos va a estar diciendo ahí: y escribió Moshe esta Torah Torah. Esta Torah la escribió Moshe y la entregó a quien dice, la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví, a los Kohanim, hijos de Leví, que portaban el arca del Eterno, el arca de la alianza. A ellos se las va a entregar Moshe Rabeno. Vamos a ver más adelante cómo la entrega. Para que la depositen ahí en el arca de la alianza como un edut, como bien leímos en la mañana, un edut, un testigo, que sirva de testigo allí en el arca de la alianza. ¿Sí? Entonces la entrega a los hijos de Leví, a los sacerdotes, y no solamente a ellos, también se las entrega a los ancianos de Israel, y les ordena Moshe a ellos un mandamiento que dice que se deben de reunir, y ese es el mandamiento ahí del Cajel, que se deben de reunir deben de reunirse pasados los 7 años, o sea, cumplido el año Shemitah, lo que se conoce como el año Shemitah. Una vez que se cumple el año Shemitah, dice que tienen que reunirse todo el pueblo de Israel. Tiene que ser convocado ante Hashem. ¿Para qué? Para leerles la Torah. ¿Sí? ¿Dónde se tienen que reunir? Se tienen que reunir en la presencia de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Dice, reunirán al pueblo, hombres, mujeres, niños y los extranjeros que estén dentro en sus ciudades. ¿Para qué? Para que escuchen y para que aprendan. Y hay 3 cosas importantísimas. Una, para escuchar; otra, para aprender; y otra, para temer a Kadosh Baruj Hu. 3 cosas que tienen que cumplir en esa reunión, en ese Hakajel, que tienen que hacer el pueblo todo el tiempo, cada 7 años, en la festividad de Sukkot. O sea, pasado el primer día de Sukkot, como bien lo dice específicamente, dice que tiene que ser pasando el día de Sukkot. ¿Sí? Dice, los niños extranjeros que están en tus ciudades, para que escuchen, para que aprendan y teman a Hashem, nuestro Elohim, y cumplan todas las palabras de esta Torah. Y sus hijos, carentes de conocimiento, escucharán, aprenderán a temer al Eterno vuestro Eloa todos los días que viváis en la tierra que van a poseer del otro lado del Jardín. Esa lectura, amados, es extraordinaria, ¿no les parece? Está súper extraordinaria cuando
vamos analizándola y cada palabrita que nos va dando es tan extraordinario. Cómo de ahí podemos estarla hasta repitiendo una y otra vez para estarla analizando y analizando. Ahora, ¿a qué se refiere allí en esa parte cuando dice que escribió esa Torá? Porque así dice el texto, lo voy a leer otra vez, dice esa Torá, dice Sot HaTorah. Sí, dice Sot HaTorah. ¿A qué se refiere esta Torá? ¿Acaso se está refiriendo a toda la Torá? ¿O a poco Moshe Rabbeinu escribió toda esa Torá en el último día cuando está ahí y después se la entrega a los sacerdotes? ¿A qué se refiere entonces cuando dice esta Torá? Vamos a ir viendo eso, a ver si lo podemos ir contestando esa pregunta. Sot HaTorah. ¿A qué se refiere? Bueno, pues faltan todavía que pasen algunos sucesos que están marcados, escritos dentro de la Torá y que todavía hasta estos momentos no están escritos. Entonces, con eso nosotros sabemos que no se refiere a toda la Torá, lo que son esos libros 5 que estamos conocidos, sino entonces nos abre la pauta para entender que se refiere a otra cosa. En este caso, el capítulo 31 del verso 24 al 26 nos va a decir después, ya cuando sí es terminada la Torá, dice, y fue cuando concluyó de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta que la completó. Tomad ese libro de la Torá y ponedlo en el arca del pacto del Eterno. Ahí en ese versículo se ve claramente que entonces ahí sí es cuando queda completada toda la Torá. Y por lo tanto, aquí cuando nosotros vemos, cuando está diciendo aquí en esta parte de la parashá en Hakehel, que donde dice escribió Moshe esta Torá, no se refiere entonces a toda la Torá. ¿Sí? El libro de Barim se puede estar dividiendo en diferentes, ¿cómo puede decir? Grupos, podemos decirle. Tenemos 11 parashot, me parece. Las 3 primeras, que son Devarim, Bet Hanan e Yekeb, esos nos encierran un tema fundamental dentro del judaísmo, aquellos que tienen que ver todos con la fe de Dios y las buenas cualidades. A eso se refieren esos 3. Podemos agruparlas en esas 3 porciones. Pero también tenemos otras 3 porciones, que es la porción de Re'eh, de Soptim y de Kitetse. Esas porciones, esas parashiot son de unas mitzvot específicas, de mitzvot específica. Ahora, las otras 3 que siguen, que es Kitabó, Netzabim y Vayelech, como esta porción que tenemos, hacen hincapié en la importancia de mantenernos siempre firmes, como dijo allá en la parashá anterior, Netzabim, estad firmes, estar unidos delante de la presencia de Kadosh Baruj Hu. Estar firmes, pero firmes, y además de estar firmes, estar fieles. ¿Y fieles a qué? Fieles al pacto que se está renovando con Kadosh Baruj Hu. El sentido de que Moshe Rabbeinu juntó primero en las otras porciones, como vimos y leímos en las pasadas, a todo el pueblo. En la parashá pasada vimos que para renovar el pacto que Kadosh Baruj Hu una vez hizo con una generación anterior en el monte Sinaí, y que ese
ese compromiso que hizo Kadosh Baruj Hu con todo aquel pueblo, obviamente ya sabemos, todos los que hemos estudiado la Torah, que esa generación de los 600,000 quedaron diezmados, muertos en el desierto durante los 40 años. Y que ahora está hablando Moshe Rabbeinu con una segunda generación, que son los que van a entrar al pueblo, la tierra prometida. A esta generación nueva, ahí en las planicies de Moab, junto con Moshe, hacen y renuevan el pacto, el compromiso. Es cuando Kadosh Baruj Hu le vuelve a decir: yo me comprometo a ser su Eloa y que ustedes sean mi pueblo, a que siempre los voy a proteger, a que siempre van a tener de mí lo mejor, a que no duden que yo siempre los voy a estar mirándolos día y noche por las 24 horas, los 7 días de la semana. Hasta la fecha, hasta nuestra actualidad, así nos lo enseña la Torah, que Kadosh Baruj Hu están las niñas de sus ojos puestas en Israel las 24 horas. Ese compromiso Kadosh Baruj Hu nunca lo ha parado. Y el pueblo tiene un compromiso con Kadosh Baruj Hu de guardar los mandamientos, de estar siguiendo todos los preceptos y servirle solamente a Kadosh Baruj Hu, el único, el Eloa verdadero, el único Dios, el indivisible, el que no es 2 ni 3 ni más, el uno y único. Sin embargo, aquí en esta porción vamos a ver cómo el Eterno, o Moshe, más bien el Eterno por medio de Moshe, le está diciendo, cuando está despidiendo Moshe, dice: ya no voy a estar con ustedes. ¿Y qué va a pasar ahora que no esté? Dice el Eterno: se van a desviar, van a servir a otros dioses ajenos que no soy yo, dioses que no sirven para nada, dioses de ídolos. Me van a abandonar, van a estar rompiendo y quebrando el pacto. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu nunca rompió el pacto. Si bien el pueblo, a través de los años, los siglos, transgredieron yéndose con otros dioses, lo cual vino y trajo como consecuencia la destrucción del templo y la expulsión, los exilios y todas esas cosas, el bendito sea nunca ha roto su pacto con el pueblo de Israel. Siempre está y ha estado y estará con el pueblo de Israel. Así que en esa parte, Kitabó, Nitzavim y Vayelech, que es esta porción, nos enseña a qué: a estar firmes, a ser fieles al pacto de Kadosh Baruj Hu. Sí, y tenemos las otras dos porciones que todavía nos faltan, como es la de Jacino y la Besod Berajá, las bendiciones que va a dar Moshe Rabbeinu al final, y ese cántico, el Jacino, ese cántico especial que Moshe Rabbeinu lo va a escribir y que está escribiendo para dejarlo allí. Ahí, como lo dice en esta misma porción, lo leímos, pero no vamos a estar leyendo tanto porque no hay tiempo ya casi. Entonces, en esas dos porciones, en esas dos últimas porciones, vamos a ver nosotros la poesía o esa forma poética de Moshe Rabbeinu, estar hablando con el pueblo, con Jacino y con Besod Berajá. Entonces tenemos, para la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿a qué porción o a qué Torah se refiere cuando dice esta Torah? Entonces, así como vemos, íbamos haciendo estas separaciones de grupos, vamos a decirle así, vemos nosotros que esta parashá forma esa parte a que se refiere de mantenernos fieles a la Torah, fieles al compromiso que se hizo con Kadosh Baruj Hu, a ser fieles a todos los 5 libros de la Torah, y que se refiere también a una parte que esa parte la va a tener que leer precisamente el rey
una vez que se reúnan cada 7 años en la fiesta después de un día, después siguiente de la fiesta de Sukkot, dice que se van a reunir en la planicie del templo y ahí el rey les va a leer toda esa porción de la Torá para que, como dijimos, para que aprendan, para que conozcan a Kadosh Baruj Hu, para que le teman a Kadosh Baruj Hu. Esas cosas tan importantes que uno debe tener siempre presentes, porque es muy diferente entender la Torá intelectualmente, conocer incluso todos los mandamientos que nos enseña la Torá y podemos saberlos. Incluso podemos hacer los mandamientos al pie de la letra, tal como con una perfección, pero puede ser que lo hagamos sin el temor a Kadosh Baruj Hu. Esos mandamientos, si bien son buenos y que los haga uno así de esa manera, no son lo suficientemente grandes como cuando se hacen, como dice, con todo el amor y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Como lo hablamos en la vez pasada, en la otra porción, hablando de los niveles de servicio a Kadosh Baruj Hu. Entonces, amar a Kadosh Baruj Hu con todo el corazón y así guardarle los mandamientos es para eso. Ahora, ¿por qué dice que tienen que reunirse entonces todos, ancianos, hombres, mujeres, niños y todos? Dice, ¿acaso si van hombres, mujeres que ya sepan y entiendan intelectualmente la importancia de guardar los mandamientos, que tengan la conciencia, es entendible que van a aprender a hacer las cosas y cómo servir a Kadosh Baruj Hu, pero cuando habla de niños, cuando nos habla de niños, nos habla incluso hasta de lactantes. Ahora, cuando se habla de niños chiquitos, como enseñan los sabios, dicen que los niños chiquitos tienen un aprendizaje impresionante solamente con ver, que se les queda plasmado en su cerebro aquella imagen, como imaginémonos por un instante que se reúne todo el pueblo y los niños nunca habían visto tanta gente reunidas en un solo lugar y mucho menos todos sirviéndole para servir a Kadosh Baruj Hu, aunque no entiendan lo que está leyendo el rey, simplemente con decir, wow, el rey, fui yo allí cuando estaba chiquito y habló el rey allí. Dice que estas reuniones tienen que hacerse cada 7 años. ¿Por qué? Porque regularmente muchos, no sé cómo decir la expresión, hay tendencia a que muchas personas dejen de estudiar Torah. Entonces, para que no se olvide esa Torah, hay el mandamiento del Hakel para que cuando menos cada 7 años siempre se esté recordando toda esa Torah. ¿Sí? Entonces, cada 7 años, ¿sí? Para cuando ya la idea del pacto que está concertado con Dios, cada vez que ya se va como tendiéndose a olvidarse, porque así pasa. Dice, hay otra parte en la Torah que nos dice, engordaste Yeshirón y pateaste, porque una vez que ya se va teniendo, ¿cómo se dice? La fuerza, cuando se tienen todas las satisfacciones, el ser humano tiende como para estar, podemos decir, tiende por estarse sintiéndose autosuficiente y olvidarse de que ya no necesita Kadosh Baruj Hu. Entonces dice este mandamiento para que no se olviden, para que siempre estén teniendo eso vigente en todo el tiempo, porque si no, de otra manera, le dijo Moshe Rabbeinu, ustedes se van a desviar y van a servir a dioses extraños. Yo, en esa parte, según y como nos enseñan los sabios y como nos enseña incluso Rambam también, allá en Gilhot
en Gilhot Gagijá, que nos dice que este precepto de reunir a todo Israel, a hombres, mujeres y niños, al finalizar el año sabático, el Shemitah, cuando suben al santuario, se debe leer en sus oídos las parashot, que incentiven el cumplimiento de los preceptos y que los fortalezcan en la religión verdadera. O sea, dentro de todo el conocimiento de Kadosh Baruj Hu. Esas parashiot que tiene el objetivo es el cumplimiento general de todas los mitzvot. Eso es lo que dice Rambam en Gilhot. Ahora, yo diría, como lo dije antes, yo pensaría, digo, es posible que en un día, solamente por ir y escuchar varios de los mandamientos, ¿será que eso me va a ayudar a mí para durante otros 7 años tener la fuerza para estar sirviendo y haciendo los mandamientos? ¿Qué acaso no sería que debemos de estarlo estudiando todos los días? Como enseñan los sabios ahorita en la actualidad, nos dicen, no dejes ni un día de estudiar Torah, aunque sea la más mínima cosa que hagas en todo el día, pero aunque sea una cosita, un mandamiento que aprendas o que lo lleves, o una cosa de Torah que aprendas todos los días, pero que todos los días la debemos estudiar. Y yo digo, 7 años que se pasaban sin estudiar Torah, y hasta que se cumpla, entonces van y se reúnen en la planicie del patio del templo y a escuchar lo que el rey les va a decir, y después ya con eso van a irse a sus actividades, a sembrar, a cultivar, a criar ganado y lo que fuera, y esperarse hasta otros 7 años. Yo creo que es que aparte de todo eso, Kadosh Baruj Hu, o Moshe Rabbeinu les dejó más, como bien dijo, les entregó una Torah a cada una de las tribus, para que cada tribu se encargue de estar siempre estudiando la Torah en todo el tiempo. Sin embargo, los levitas siempre eran los encargados de estar enseñando al pueblo. Pero aparte el mandamiento del Hakel para que estén cada 7 años reuniéndose todos. Entonces, dice que se tienen que reunir al final del 7º año Shemitah, después del primer día de la fiesta de Sukkot. Entonces se leía la Torah y era el rey quien debía leerlo en el patio del templo. ¿Qué es lo que leía el rey? Ahí es algo muy importante. ¿Qué es lo que tenía que leer el rey? Leía desde el principio del libro de Devarim hasta la primera parte del Shema Israel. Después de ahí saltaba hasta la segunda parte del Shema, y después de ahí saltaba hasta lo que son las bendiciones y las maldiciones. Eso es lo que nos enseña Rambam, que es la manera de cómo estudiaban en el Hakel el pueblo cuando se reunía. Es muy interesante, y debemos nosotros, que tenemos la oportunidad de estar leyendo, y yo digo, muchas veces yo me analizo y digo, si un día por X razón no alcanza uno a leer la Torah, se siente un vacío bien impresionante, porque yo a veces no he leído en algún día por X razón, y se siente una falta, pero grande, como un vacío, como si cuando uno se queda sin comer. No sé si les pasa que a veces te quedas sin comer por X razón, no en el sentido de estar ayunando, sino en el sentido de que por X razón no pudiste comer y sientes esa necesidad de comer y quieres comerlo. A veces lo que encuentras, no tanto así, ¿verdad? Pero quieres comer. Y esa necesidad de comer, esa misma se hace cuando ya te formaste el hábito de estar estudiando la Torah todos los días, aunque sea la porción la lilla del día,
o aunque sea nomás un capítulo, unos o los versos, o no sé, pero como dicen los sabios, que aunque sea la parte mínima, esa fuerza nos da al estudiar la Torah. Amigos, tenemos una porción llena de una enseñanza extraordinaria. Es una de las porciones cortitas, igual como la de Nitzavim, pero tenemos unas enseñanzas bien grandes que nos dejan aquí. Recordemos que estamos ya prácticamente en la despedida de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu ya está haciendo prácticamente el adiós al pueblo y está dando sus últimas instrucciones. Y él está diciendo a Yeshua bin Nun que sea firme, que sea fuerte, que sea valiente, que él va a ser el que va a conducir al pueblo. Tantas cosas tan extraordinarias que vemos aquí y tantos temas tan extraordinarios que tenemos aquí en esta porción para estarlas hablando. Pero ya es momento de que yo pare aquí ahorita por el tiempo que tenemos, y yo solamente quiero decirles que nos llevemos esto, que nos llevemos el amor, el deseo fuertísimo de todos los días, querer y desear como niños hambrientos de tomar leche, que así lo sintamos todos los días, que nos enseñemos a sentir esa necesidad de tener la Torah. No la vemos más que como la necesidad de estudiar la Torah, de tener los mandamientos, de tener esa gran oportunidad de poder leer, aunque sea una fraccioncita de la Torah, todos los días. Y que cada vez que lo hagamos con el mayor respeto y entrega, ¿sí? Para que esas líneas que leamos se nos queden grabadas en la tabla del corazón de cada uno de nosotros. Que hagamos a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestro ser, que ame a Kadosh Baruj Hu. Porque así está el mandamiento: amarás al Eterno con todo el corazón. O sea, ¿cómo se puede obligar a alguien que ame algo que no quiere amar? Nosotros tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a amar al Eterno, aun cuando no se tiene ese deseo de amarse. Entonces nos enseñamos y después vamos a querer siempre estar constantemente teniendo esas palabras, esa leche, sí, espiritual, para que nos estemos creciendo cada día más. Deseo que el bendito sea llene sus vidas de mucha, mucha bendición en todo momento, que este año que estamos iniciando sea así como se dice la frase Shana Tová, que sea un año bueno, de muchas bendiciones, que sea un año con que tengamos todas las respuestas de las peticiones que el bendito sea le hemos estado pidiendo, y que nos ayude para realizarnos primeramente espiritualmente y después materialmente. Que tengan todo lo mejor y Shana Tova. Shabbat Shalom.